Hola. Hola, buenas tardes. Hoy día estamos 20... Ah, no, pues. No son ustedes. Perdón. Estos sí son ustedes. Ya. 15, 16. A ver cómo están estas asistencias. Van a salir a intentar. Poco a poco va ingresando, ¿no? A ver, Alvarado. Presente. Carpio. Presente. Canto. Profe, buenas tardes. Presente. ¿Quién contesta? No lo estoy viendo. Cedeño. Presente. Delgado. Presente. Góngora. Jaramillo. Lainez. Medina. Creo que no estoy ni grabando. Ah, no, sí estoy grabando. Nadie. Medina Carlos. Medina Jainer. Morales. Pinela. Romero. Catiusca. Presente. Ruiz. Caramba, que no me dejan. Tumbaco. Buenas tardes. Buenas tardes, Tumbaco. Profesor Góngora, presente. Vázquez. Velasco Luis. Velasco Vanessa. Bien. Profesor Góngora, presente. Profesor, Ruiz Arriaga, presente. Siguen ingresando.
Evelyn Morales, algunos ingresos tiene y nada. A ver, con ustedes estábamos con un debercito de vectores que ya deben haberlo mandado. Ya dimos operaciones con vectores. Vamos a revisarlo, a ver cómo están esos envíos. Tenemos 3, 6, 11 deberes. ¿Y lo demás? Los demás pregunto. Entonces en la plataforma va a estar peor, pues. La exposición, ¿cómo va? ¿Ya están para exponer hoy día? Operaciones con vectores. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los mismos estudiantes que mandaron al Drive son los que mandaron acá. Y los demás se van a quedar, señores. No me van a decir, no, el profesor es malo. Once tareas de 24 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 menos 6, 18. (18 a 11), faltan 7 tareas todavía. A ver, los que se han conectado tarde. Yo, Morales Castro, licenciado. Usted tiene serios problemas morales de conexión, ¿no? Sí, licenciado. ¿Y cuándo soluciona? Ya vamos un año con esto. Medina Carlos. Pero es que no es mi culpa. Yo mando a arreglar este Wi-Fi, no se puede. Moisés Medina. ¿Qué servicio tiene? En el live. Eso es fibra óptica, pues. Profesor Moisés Medina. Tengo problemas con mi internet del live. Vázquez Guzmán. Jaramillo, licenciado. Por más que quiero comenzar la clase pronto, no puedo. Nunca puedo. Vázquez Guzmán, licenciado. Tumbaco Velasco. está por ahí. ¿Velasco qué? Vanessa. Y mi hermano está esperando ¿Y esperando qué? que la acepte, profesor. Tumbaquito, veo faltas ahora, Tumbaco. ¿Ya entró? Profe Luis Velasco. Ya está.
Uy, Gracias. Pinela Laines, a ver ese vallenatero. Bien, entonces, estamos listos para comenzar con su investigación. A ver, ¿quién va a arrancar? Vamos a ver quiénes han mandado acá la tarea a la... No me hagan decir y exponer o escoger los grupos que van a exponer de sorpresa. A ver, estos trabajos de investigación eran para hoy. Deje ponerle fecha. Desde hoy hasta la noche. que terminen de cocinar, pues. No. Bueno, aquí me envían el Word y también el PDF de las diapositivas. Mucho cuidado con esto. Verán que esto significa 3 puntos directos al promedio. ¿Ah? Esto aquí. Listo, niños. Vamos a ver los grupos. A ver, de los que están aquí. Sería entonces arrancar con el grupo 4. ¿Quién tiene los datos del grupo 4? No, mentira. Grupo 1 es aquí. Con esto vamos a arrancar. Grupo 1 en este orden. Cedeño, Delgado y Góngora. Mario Góngora. A ver, niños, prendan su cámara.
Cedeño, Delgado y Góngora. ¿Te demoras? Prendan sus cámaras. Kevin, Vázquez, Carlos Medina, Katy Alvarado. Prendan sus cámaras. Génesis Tumbaco, prenda su cámara. Pura risa, no matan estos ñaños. ¿Qué pasó? Andan metidos en el grupo de WhatsApp y no se concentran. No, profesor, estamos robando internet. Ya. Gracias. Ahora sí. A ver, ¿quién da cara por esos trabajos? Las exposiciones atrasadas vamos a hacerlas sobre 7 entonces. Cedeño, Delgado y Góngora. A ver. Diga Mario, ¿qué pasó? ¿Se reunieron, trabajaron? Aunque sea cada uno por su lado. Sí, profe, ya vamos a compartir la dispositiva. Deje que mi compañero la ponga. Envíenlas por aquí. El grupo que sigue es Vázquez y los dos Velasco. Profesor, ¿usted nos puede hacer el favor de poner las dispositivas por nosotros? Claro. Ya, se la paso por el grupo de WhatsApp. Por aquí envíenla. Y cárguenla de una vez al Drive. Deje ver en el Drive cómo está. Compartir. Las asistencias. Ya, profe, ya mi compañera va a compartir las dispositivas. Ya los estoy esperando. Ya les llegó la invitación también. La compartición. ¿Cómo le fue con las tareas de vectores? No se te escucha, Mario. No, profe, yo estoy practicando. Pura risa nomás. Prepárese grupo 2, ya que el grupo 1 va a sacar 0. Prepárese grupo 2. Vázquez y los dos Velasco. Profe, ya está para compartir. No puedo. Cargue aquí donde dice chat. Abajo donde dice chat, váyase a la derecha y pone subir archivo. Deje compartirle pantalla. O si no, súbalo al Drive, pues en la invitación que le mandé.
A su derecha, abajo, a lo que usted abre el chat, en la parte de abajo dice escribir mensaje, le da ahí y pone archivo, enviar desde su computadora, desde su ordenador. $20 minutos. Me avisa por qué medio lo comparte, ¿ah? Grupo 2, manden al Drive. Se hace fácil por WhatsApp. Confirme. Apuren, niños. Bueno, grupo 2 entonces. Que hay que avanzar. Grupo 2, Vázquez y los dos Velasco. ¿Dónde está su trabajo? Diga Vanessa y Luis. Ya lo subí, profe. ¿Y las diapositivas? Ya está subido el Word, pero las diapositivas, ¿cómo van a hablar entonces? Bonito, pues han puesto lo mismo que yo he hecho. Bueno, la próxima clase sobre 7, hay que avanzar esto. Dinámica de la partícula. Magnitudes vectoriales, vector posición. Aquí ya después de haber descrito o de saber cómo ubicar una partícula en el espacio, siendo como parte de un plano o siendo en el espacio tridimensional, o sea, una partícula moviéndose en cualquier dirección, ya nos da una herramienta o los pasos previos para poder ubicar magnitudes vectoriales y el vector posición. ¿Qué es el vector posición? El vector inicial de donde parte una partícula sin movimiento. O sea, un vector posición tiene un inicio de 0, de velocidad 0, ¿ya? Y tiene una trayectoria, una velocidad subsecuente a aquella situación de
de reposo. ¿Me explico? O sea, si decimos, sí, diga. Ya, si decimos vector posición, este es porque este vector posición, esta partícula está partiendo de cero, del reposo. Bien. Entonces, después de haber conocido que es una magnitud vectorial y una magnitud escalar, se denomina magnitudes a los atributos físicos medibles o mensurables. Mensurables es lo mismo que medir, ¿no? Mensurables o medibles de los objetos o de las interacciones entre ellos, tales como fuerzas, temperatura, longitud, carga eléctrica o muchas otras variables. La carga eléctrica puede ir en dos direcciones, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando cuando se hallan dos cargas eléctricas? Se forma un corto, ¿cierto? ¿Ya? Atendiendo precisamente a la manera específica de realizar su medición, dichas magnitudes pueden ser de dos tipos, escalares y vectoriales. Ya vimos las escalares. Las escalares están compuestas por un número y una unidad de medida. Dígase 4 grados centígrados, 20 metros, 50 kilómetros, 80 decibeles y cosas así, ¿ya? Pero las cantidades vectoriales ya vienen con una determinada intensidad y una dirección y sentido, ¿ya? Por ejemplo, 80 decibeles hacia el noroeste, con un alcance de 2 kilómetros puede ser. Por ejemplo, cuando brama un animal, supongamos que estemos en una estepa o en un valle, brama un animal y emite un sonido, ¿cierto? De determinada cantidad de decibeles. Entonces, le podríamos llamar una magnitud vectorial cuando a este sonido se la pueda medir, pues se le puede medir su trayectoria, su longitud de viaje y su dirección también. ¿Ya? Las magnitudes vectoriales, en cambio, involucran mucha más información de la simplemente presentable en una cifra, requiriendo a menudo de un sentido o dirección específico dentro de un sistema de coordenadas determinado. Ejemplo, fuerza, velocidad. Para ello se impone un vector como representación del sentido único de la magnitud. Todo vector está regido por 4 coordenadas fundamentales. Primero, punto de aplicación, que es el lugar donde nace el vector. Hablábamos de el punto de aplicación es donde nace el vector. ¿Ya? Usualmente es un punto de reposo donde está la partícula ubicada. Dirección, la trayectoria que sigue. Usualmente es en línea recta, pero es muy difícil, ¿no? Aparte del rayo láser y los rayos ultravioletas y cosas así, pocas cosas en la física viajan en línea recta. ¿Por qué? Porque tienen una fuerte fuerza que influye sobre ellos, ¿no? Que es la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Ya? Sentido, la orientación de la magnitud a lo largo de la trayectoria especificada. O sea, puede ser de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y cosas así. Usualmente es una punta de flecha y al final de la recta de la dirección. Módulo. Ay, Morales. Módulo es el grado de intensidad del vector. El grado de intensidad del vector. O sea, si estamos hablando de que un sonido viaja, entonces, ¿cuántos metros, cuántos kilómetros viajaría ese sonido? Ustedes saben que en el agua los sonidos o las ondas vibratorias viajan mucho más, ¿no? Por eso que las ballenas se comunican a muy, muy larga distancia. Los delfines utilizan el hecho de que en el mar, en el agua marina, no existe la distorsión que existe en el aire.
Habíamos visto que las magnitudes físicas son propiedades o atributos medibles del mundo que nos rodea. Pues bien, en la física, estas magnitudes pueden ser de dos clases, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas en las que solamente se expresa su valor, es decir, se enuncian con un número y una unidad de medida. Veamos algunos ejemplos de magnitudes escalares. Una longitud de 5 metros, una masa de 3 kilogramos, un tiempo de 10 segundos, una superficie de 20 centímetros cuadrados, un volumen de 4.5 metros cúbicos, una temperatura de 18 grados Celsius, una rapidez de 30 metros sobre segundo, una densidad de 7.8 gramos sobre centímetro cúbico, una energía de 300 joules, entre otras. Como vemos, el valor de una magnitud escalar se compone de un número y la unidad de medida correspondiente. Sin embargo, en física hay algunas excepciones de magnitudes escalares cuyo valor consta de un número, más no de unidad. Se trata de las cantidades adimensionales, es decir, que no tienen unidades. Y un ejemplo de ellas es el coeficiente de rozamiento o fricción, que se representa con la letra griega mu y que se expresa únicamente como un número real, sin unidades. Por ejemplo, mu igual a 0.25. Las magnitudes vectoriales son aquellas en las que, además de expresar su valor, se debe especificar su orientación. En otras palabras, tienen magnitud, dirección y sentido. Citemos algunos ejemplos de magnitudes vectoriales. Un desplazamiento de 40 kilómetros hacia el norte. Una velocidad de 10 metros sobre segundo hacia el este. Una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado dirigida hacia abajo. Una fuerza de 45 newtons con orientación norte, 60 grados, oeste, entre otras. Como vemos, la magnitud vectorial se compone de un número con la unidad de medida correspondiente, es decir, su valor, y la dirección y el sentido, es decir, su orientación. Si hace falta alguno de estos datos, entonces la magnitud vectorial no estará correctamente expresada. Un vector es la herramienta matemática que permite representar gráficamente una magnitud de carácter vectorial. Se dibuja como una flecha y técnicamente se define como un segmento de recta orientado. Veamos los principales elementos de un vector. El origen o cola, que además de indicar dónde inicia el vector, nos especifica el punto de aplicación del mismo. El extremo o cabeza, que es donde está la punta de la flecha, indica dónde finaliza el vector. El módulo, magnitud o norma del vector, que hace referencia al tamaño del vector. Es el valor de la magnitud vectorial que representa la flecha. La línea de acción, que es la recta imaginaria que contiene el vector. La orientación de la línea de acción en el sistema de referencia al cual pertenece el vector es lo que determina la dirección del mismo. Si es un vector en un sistema unidimensional, su dirección es la recta que se ha elegido como sistema o marco de referencia. Si el vector pertenece a un sistema bidimensional, como el plano determinado por los ejes X e Y, usualmente su dirección es el ángulo θ que forma la línea de acción con el semieje positivo o X. Y si el vector está en un sistema tridimensional, como el espacio generado por los ejes X, Y y Z, su dirección viene dada por los ángulos alfa, beta y θ que la línea de acción forma con los semiejes positivos o X, o Y y o Z respectivamente. Otro elemento de un vector es el sentido, que lo determina hacia dónde apunta la flecha que está en su extremo. Por eso se dice que un vector es un segmento dirigido. Por ejemplo, aquí apreciamos dos vectores que tienen la misma dirección, pero sentido opuesto.
Usualmente, un vector se denota por una letra mayúscula o minúscula en negrilla o con una flecha encima. En este caso, denotamos el vector con la letra A minúscula y la flechita encima. La notación en negrilla es propia de los textos de matemáticas y física. El vector también puede nombrarse usando las letras que corresponden a su origen y extremo, con la flecha encima. Si el origen es el punto P1 y el extremo es el punto P2, entonces tenemos el vector P1, P2. Finalmente, para denotar el módulo, magnitud o norma del vector, se escribe el vector entre barras simples o dobles. Aunque las dos notaciones son correctas, es preferible usar las barras dobles, ya que éstas se diferencian claramente del símbolo de valor absoluto al cual se parecen mucho las barras simples. Al enunciar el módulo de un vector, se debe citar el número y la unidad de medida correspondiente a la magnitud física que representa. Bueno, representación entonces gráfica y numérica de un vector. Seguimos. Ejemplos de magnitudes escalares son la temperatura, la presión, la longitud, la energía, la masa, el tiempo, el área, el volumen. Por ejemplo, la temperatura, grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit. La presión puede ser PSI, ¿no? PSI, kilogramos por centímetro cuadrado. Atmósferas, ¿ya? La longitud, metros, pulgadas, centímetros, kilómetros, miriámetros, millas. La energía, ¿cómo viene? En joules o julios en español, ¿no? Joules. Ahora, dependiendo de qué tipo de energía, puede ser energía obtenida de los alimentos o también energía calórica, ¿ya? Esos son calorías, kilocalorías. Caballos de vapor por hora, que es energía de tipo mecánica, por ejemplo, ¿ya? La energía química que tienen los combustibles es otro tipo de energía y se mide en otro tipo de unidad, que se mide en kilojoules, por centímetro cúbico, por milímetro cúbico. Ese es el contenido de energía de los combustibles. La masa, en kilogramos, arrobas, quintales. El tiempo. ¿Ya se va? El tiempo, el área, que son unidades cuadráticas, el volumen, que son unidades cúbicas, la frecuencia, que viene especificada en hercios, que es la cantidad de ondulaciones de una onda vibratoria en un segundo. O sea, cuántas veces esta onda sube y baja, o sea, logra un periodo por cada segundo. Eso es una frecuencia determinada. Y la densidad también, que viene expresada en masa sobre volumen, ¿cierto? Masa sobre volumen. Ejemplos de magnitudes vectoriales. Tenemos el peso, ¿ya? Recuerden que peso es la masa por... ¿Cuál es la fórmula de peso? ¿Cuál es la fórmula de peso? ¿Masa por altura? No. ¿Cuál es la fórmula de peso? Masa por... Gravedad. Gravedad, Mario. Correcto, gravedad. Recuerde que una cosa es masa y otra cosa es peso. Masa es la cantidad de materia que tiene un determinado cuerpo. Un cuerpo que tenga materia, ¿ya? Y peso es el resultado de esta masa por la gravedad donde se desenvuelva. Ya les habría yo un ejemplo de poner, por ejemplo, una silla, llevar de aquí una silla a la luna o algún otro planeta donde no exista fuerza gravitatoria, ¿no? Esa silla va a ser la misma silla en cualquier parte del sistema solar, pero su peso va a variar porque la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción gravitatoria va a cambiar, por eso va a cambiar su peso.
Fuerza se entiende como fuerza todo aquello capaz de modificar la posición, forma o cantidad de movimiento de un objeto o una partícula, expresada en newtons. ¿A qué es igual a un newton? Newton es la cantidad de fuerza necesaria para proveer de una aceleración de 1 metro por segundo a 1 kilogramo de masa. ¿Ya? Para proveer de una aceleración, o sea, el cambio de velocidad. Positiva, pues, ¿no? O sea, el aumento de velocidad. O sea, si nosotros estamos empujando un vehículo y estamos ejerciendo una determinada cantidad de newtons, ¿ya? Lo estamos moviendo a una determinada velocidad. Si viene otra persona y nos ayuda, ese carro se va a mover a más velocidad, ¿cierto? Estamos ejerciendo una mayor cantidad de newtons y esa mayor cantidad de newtons está ejerciendo una aceleración positiva, o sea, un aumento de velocidad por cada kilogramo de masa de ese vehículo. ¿Ya? La fuerza requiere de una orientación y una dirección, ya que toda fuerza se ejerce de un punto a otro. Se la puede medir por tramos, ¿no? Empujamos vehículo, ese vehículo y lo medimos su aceleración o su fuerza aplicada cada 100 metros, cada 20 metros, cada 50 metros. ¿Ya? Aceleración es otra magnitud vectorial, velocidad también, torsión. Torsión es una medida de fuerza, pero sobre un eje circular, como poníamos el ejemplo de apretar una tuerca, ¿ya? Sobre la tuerca estamos ejerciendo una fuerza, ¿cierto? Pero no es una fuerza lineal, es una fuerza circular, que es el movimiento que nosotros hacemos al alar la llave que estamos usando para apretar esa tuerca. La estamos haciendo sobre un sentido circular, ¿cierto? Posición, esta magnitud refiere a la ubicación de una partícula o objeto en el espacio-tiempo. Por eso su representación clásica es vectorial, para expresarlo en un plano de coordenadas de referencia, mientras que la relatividad es un conjunto de coordenadas curvilíneas arbitrarias, ya que el espacio-tiempo es esa teoría, en esa teoría es curvo. Esa es una nueva conceptualización acerca de lo que implantó la nueva teoría de Einstein y que tiró abajo parte de la teoría de Newton. Ya el siglo pasado, en la década de los 30. ¿Ya? Tensión eléctrica, que es el voltaje, lo que nosotros recibimos en nuestra casa. Tensión eléctrica medida en voltios. Campo eléctrico, ¿ya? Y ustedes saben que la electricidad genera un campo magnético, ¿cierto? Por eso existe el electromagnetismo. El campo eléctrico se trata de un campo vectorial, es decir, un conjunto o relación de fuerzas físicas, eléctricas en este caso, que ejercen influencia sobre un área determinada y modifican una carga eléctrica determinada en su interior. ¿Qué es lo que produce? Vamos a medir cómo se mide un campo eléctrico. Medición de un campo eléctrico con multímetro. Se mira por amperios. ¿Mande? Por amperios. Ya vamos a ver. El campo eléctrico, ¿en qué unidades se mide y con qué herramientas? El amperio es intensidad de corriente. El amperio es intensidad de corriente. Ya los expliqué yo. ¿Qué es el voltaje y qué es la intensidad? Son dos cosas diferentes. El voltaje es tensión eléctrica y el amperaje es intensidad eléctrica. Son dos cosas diferentes. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vengo a agradecerles por la oportunidad que nos dan para llegar hacia cada uno de ustedes y a la vez mencionarle que para mí es un honor, su servidor, estar sea de mucha información, y si realmente te gustó, compártelo porque nos ayudas a nosotros y ayudas a los demás que necesitan esta información. Hola amigos, nuevamente les traemos un video que les va a... Esta herramienta es un multímetro que mide muchas cosas entre voltaje, intensidad, continuidad, campo eléctrico, mide algunas cosas, por eso se llama multímetro, ¿ya?
Ustedes lo han de haber visto que esto lo tienen los electricistas, ¿no? Este es uno de tipo digital. ¿Ya? Los dos son digitales, pero tiene diferentes usos, ¿no? Va a servir mucho para las personas que trabajan en zonas residenciales o las personas que trabajan con cableado estructurado de energía eléctrica. En esta ocasión vamos a ver una técnica muy importante y muy esencial acerca del uso de nuestros multímetros. Acá, como pueden ver, tenemos el clásico multímetro que nosotros utilizamos y acá tenemos el otro que tiene un poco más de funciones. Ahora, para hacerles un poco más fácil, les vamos a explicar la forma en la cual el multímetro, teniendo esta función de EF, como podemos ver acá, esta función nos ayuda, esta que vemos por acá, a poder detectar campos magnéticos. En este caso, podemos... En este caso, campos electromagnéticos, porque la vibración de los electrones dentro de un conductor, dentro de un cable, te causa un campo. Y eso es lo que vamos a medir. Interpretarlo por las líneas a donde pasa el voltaje de energía alterna. Ahora, para poderles dar un ejemplo más o menos de cómo podemos hacer en esta situación, vamos a trabajar en ello. Vamos a medir nuestro conector de 110 voltios, 120 voltios de energía, la cual es común en nuestros hogares. Vamos a medirlo. Como podemos ver acá, tenemos... Ya, teóricamente ustedes han escuchado que la corriente se mide, la corriente residencial, ya, el voltaje, hay dos tipos de voltaje, ¿no? 110 y 220 voltios. En realidad no, en realidad cada línea viva de corriente tiene que transmitirte una tensión de 120 voltios. 120 voltios es lo óptimo. ¿Por qué se le llama 110? Porque 110 es la cantidad mínima que debe recibir un electrodoméstico para poder funcionar. ¿Ya? Si el electrodoméstico no recibe 110, recibe 105, 95, 100 voltios, se va a ir dañando poco a poco. ¿Ya? Lo óptimo es que reciba 120. Ahora, si recibe 130, también está mal. Hay una sobrecarga, una sobretensión. Entonces, debe fluctuar entre los 110 y los 120 voltios. Correcto. Aquí tenemos una línea viva. Una línea viva. La línea roja te hace de línea viva y la línea negra te hace de neutro, la que cierra el circuito. 3 voltios de energía alterna. Ahora, ¿cómo podemos hacer si nosotros queremos descubrir esa energía adentro de una pared por donde van las líneas? Simplemente ponemos nuestro multímetro, media vez tenga esta función. Ojo, vamos a medir el campo magnético de una intensidad de corriente de adentro de una pared. O sea, no es necesario tener el cable pelado, visto. Ya, gracias a este multímetro de nuevo tipo, vamos a medir el campo magnético, electromagnético que viaja o que forma el viaje de los electrones por los cables, por los conductores. Lo ponemos en escala, como podemos ver acá. Ponemos en escala, encendemos y podemos ver que la luz está encendida indicándonos que no hay. Cuando él encuentre un campo magnético, encenderá en rojo. Vamos a ponerlo encima. Y cabe mencionar que aquí está el área del detector o el sensor. Vamos a poner nuestro multímetro. Como pueden observar, hay un campo magnético. Al quitarlo y al acercarlo, entonces, asumiendo que las líneas van por dentro de nuestras casas, por la pared, nosotros podemos ir rastreando por dónde va. Vamos a pasar al siguiente ejemplo en pared. Como pueden observar acá, el campo magnético que se está generando por medio de toma corriente y lo vamos a seguir
Y al seguirnos nos damos cuenta que nuestro sensor de nuestro multímetro está funcionando. Me voy a quitar de acá y ven que corta y acá seguimos. Espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes. Bueno, esta aplicación ya la están viendo. Asimismo como los electricistas lo aplican a conductores eléctricos, ustedes lo pueden aplicar en cualquier equipo de tipo informático, ¿cierto? Porque también viajan electrones a través de esos cables, de todos los componentes que conforman un PC, una laptop, hay señales dentro de un procesador. Todo se puede medir mediante el campo eléctrico, porque cualquier electrón, un viaje de electrones, forma y causa todo campo eléctrico. ¿Ya? Campo gravitatorio es otro campo físico, pero de fuerzas gravitacionales que ejercen una atracción sobre los objetos o partículas que ingresan a una área determinada. Por ejemplo, debajo de la atmósfera de la Tierra, ya se ejerce el campo gravitatorio que tiene el centro de la Tierra. Una vez que un objeto sube y pasa la atmósfera de la Tierra, ya sale del campo gravitatorio, ¿cierto? Ya es mucho menor. Ya es mucho menor. ¿Ya? Inercia es la fuerza de roce opuesta a todo movimiento. Cuando un elemento está en reposo, está en contacto con otro cuerpo, digamos un vehículo, está parado, está ejerciendo una fuerza de inercia, de rozamiento fijo. No es de rozamiento móvil, es de rozamiento fijo. Rozamiento fijo es el contacto, ¿no? ¿Ya? Por eso te dice, la fuerza de roce opuesta a todo movimiento y que tiene siempre a la quietud. Se expresa vectorialmente, pues se opone a las fuerzas de movimiento, siempre tendiendo a la misma dirección, pero en orientación contraria. ¿Ya? Esta es la demostración gráfica o representación gráfica de las partes de un vector que ya la vimos. Ya la vimos en el video. Y ahí vamos a las componentes intrínsecas de la aceleración. Ya sabemos qué es aceleración, ¿no? Aceleración es el cambio de velocidad de una partícula. Esta puede ser positiva o negativa. O sea, puede haber un aumento de velocidad o una disminución de velocidad. ¿Ya? En física, la aceleración es una magnitud vectorial derivada que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Se representa normalmente por su módulo en el sistema internacional en metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver que me ayuden con la lectura. ¿Quién está aquí? ¿Quién más falta de ingresar? Déjenme ver quién está en... Estamos 15 nomás, 14 estudiantes. Solamente. Estamos, y nadie más ha querido ingresar entonces. Bueno. Vamos a compartir para dar paso a la lectura. Vamos con Jaramillo. Una partícula no puede seguir una trayectoria curva a menos que sobre ella actúe una cierta aceleración como consecuencia de la acción de una fuerza y su movimiento sería rectilíneo. Asimismo, una partícula en movimiento rectilíneo solo puede cambiar su velocidad bajo la acción de una aceleración en la misma dirección de su velocidad. Esta es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Aceleración, cambio de la velocidad, tiempo. Ya, aquí tenemos un símbolo que es delta. Este triángulo se le llama delta. Delta
V. Delta V representa cambio de velocidad o variación de la velocidad. Esta variación puede ser positiva o negativa, ¿no? Puede aumentar la velocidad o puede disminuir la velocidad. Y delta tiempo es el cambio del tiempo. O sea, cuando un cuerpo está en reposo, está en tiempo cero. ¿Ya? Y después que ha transcurrido una determinada distancia, lógicamente va a haber utilizado un determinado tiempo en recorrer esa distancia. Digamos, una pelota rodó durante 3 segundos y una distancia de 8 metros, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál sería la variación del tiempo? Ahí, si partió de 0 y se paró después de 3 segundos, ¿cuál sería la variación del tiempo? Los 3 segundos, pues no, porque partió de 0. ¿Ya? Sigamos. En la mecánica newtoniana, para un cuerpo con masa constante, la aceleración del cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre el mismo, según la ley de Newton, donde F es la fuerza resulte que actúa sobre el cuerpo, M es la masa del cuerpo y A es la aceleración. La relación anterior es válida en cualquier sistema de referencia inercial. Ya vamos a ver qué es un sistema de referencia. Sigamos. Algunos ejemplos del concepto de aceleración son la llamada aceleración de la gravedad en la Tierra. Es la aceleración que produce la fuerza gravitatoria terrestre. Su valor en la superficie de la Tierra es aproximadamente de 9,8 a 9,8 metros. ¿Qué pasó? ¿Se desmayó? No, licenciado. A ver, 9,8 metros. Pero lea aquí, pues aquí está, vea. Aquí está. Metros por segundo al cuadrado, Jaramillo. Metros por segundo al cuadrado. Ah, ya. Esto quiere decir que si se dejará caer libremente un objeto, aumentaría su velocidad de caída a razón de 9,8 metros cada segundo por cada segundo, siempre que omitamos la resistencia aerodinámica del aire. El objetivo caerá, por tanto, cada vez más rápido. Ya, esa es la aceleración de la gravedad. Vamos a dibujarle un Excel. Ya, vamos a dibujar una bolita aquí. Insertar. Supongamos que tenemos el planeta Tierra. Ya, y supongamos que le abrimos un agujero. ¿Dónde está este? Aquí, ¿no? Le abrimos un agujero hasta el centro de la Tierra. ¿Ya? Supongamos que arrojamos una piedra por aquí. Una piedra que pesa 2 kilogramos. ¿Ya? La dejamos caer, no la empujamos, solo la soltamos. ¿Cuál es la velocidad que va a tener al inicio esa piedra? Va a ser igual al valor de la aceleración de la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo. Esa es la velocidad que va a adquirir, porque no le estamos agregando fuerza, la estamos dejando solo caer, 9,8 metros por segundo. ¿Ya? Pero si no existiera aire, no existiera rozamiento del aire dentro de ese agujero, ya esa piedra viajaría 9,8 metros por segundo más rápido por cada segundo. O sea, en cada segundo de tiempo, esa piedra viajaría cada vez más rápido y va aumentando su
aceleración. Por eso es que se le dice que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Me expliqué? Esa piedra no va a viajar a la misma velocidad, va a aumentar su velocidad en 9,8 metros por segundo por cada segundo de tiempo que pase. Eso es lo que ocurre en el espacio. En el espacio no hay fricción, no hay aire, no hay rozamiento, ¿cierto? Entonces se dice que si nosotros empujáramos o un astronauta se soltaría de su base, de su cohete, como ya se han hecho en la Estación Internacional, ya se soltaría, viajaría por el espacio hasta que no se tope con otro, cuerpo, ¿cierto? Hasta que no se choque. ¿Quién sabe dónde iría a parar? ¿Ya? Pero eso es otra, ¿no? Allá no hay un campo gravitatorio. Estoy hablando del campo gravitatorio de aquí de la Tierra. Por ahora. ¿Ya? Algunos ejemplos. A ver, sigamos, Jaramillo. Aquí tenemos sistemas inerciales. ¿Ya? Sistemas inerciales en cuanto a la trayectoria de una partícula. Las componentes de la aceleración. Cuando supongamos que tenemos un lanzamiento de onda. Sí saben lo que es una onda, ¿no? ¿Ya? Es una masa al final de una soga, una piola, lo que ustedes quieran. O lanzamiento de martillo también puede hacer en las Olimpiadas. ¿Ya? Entonces, esa aceleración, ese vector tiene dos componentes. Una, el componente tangencial, que sería la flecha negra. ¿Cuál es el componente tangencial? Aquella dirección que pasa por él, pasa topando la trayectoria redonda de ese martillo, y la otra son las dos trayectorias componentes hacia adentro, ¿no? Hacia el centro de esa circunferencia que marca la trayectoria de esa partícula. ¿Ya? Aquí entramos entonces a las componentes intrínsecas de la aceleración, que son tangencial y normal. Ya habíamos dicho que la tangencial es la línea negra y las componentes normales son A y A', las que están aquí. Vamos a hacer participar a Katiuska Romero. Katiuska Romero. Mande, profe. Lea. Componentes. Ya. Componentes intrínsecas. ¿Cómo? Es que tengo la boca llena. ¿De qué? De comida. ¿Ya está almorzando? No, profe, no. Se va a engordar. No, profe, diga eso. Como componentes intrínsecas de la aceleración, tangencia y normal. A ver, leamos bien. Katiuska, tranquilícese. Y lea bien, vocalizando bien. A ver, componentes intrínsecas de la aceleración. Intrínsecas. Ahí está la tilde de intrínsecas. No es intrínsecas. Siga. Intrínseca. Ya, de la aceleración, tangencia y normal. Tangencial. Tangencial. Ahí está la L. De tangente. Siga. Eso le pasa por comer sola. Siga, Katiuska. Componentes intrínsecos. De la aceleración. ¿Y quién me lo puede preguntar? Usted está para trabajar con Derbez, oiga. Siga. El vector B es tangente de la trayectoria. El vector aceleración A puede descomponerse en dos componentes llamadas componentes intrínsecas
Yo, siga. A ver, nuevamente, perpendiculares, una componente tangencial en la acción de las tangentes de la trayectoria. Gracias. Voy a leer yo. El vector velocidad v es tangente a la trayectoria. Este es el vector tangencial v. Este negro de aquí. La trayectoria de la partícula es circular, ¿cierto? Aquí tenemos un arco de la trayectoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, el componente tangencial es v. Aquel que pasa rozando nomás la trayectoria en un determinado punto. ¿Cuál es ese punto? El punto P. ¿Ya? Es tangente a la trayectoria. El vector aceleración A, vamos a ver, el vector aceleración A, que es este de aquí, puede descomponerse en dos componentes llamadas componentes intrínsecas. ¿Cuál sería? A y A prima. A y A prima, ¿correcto? ¿Ya? Mutuamente perpendiculares. Perpendiculares quiere decir a 90 grados, una de otra, ¿cierto? Una componente tangencial A sub T, ojo que ahí está la T chiquita, A sub T en la dirección de la tangente a la trayectoria. A sub T en la dirección de la tangente a la trayectoria. ¿Ya? La llamada aceleración tangencial. Y una componente A sub N normal. ¿Cuál es la componente A sub N normal? Es esta de acá, la más larga. ¿Ya? En la dirección de la normal principal a la llamada trayectoria. Llamada aceleración normal o centrípeta. Ojo, este último nombre en razón a que siempre está dirigida hacia el centro de la curvatura. Esta. Siempre está dirigida al centro de la curvatura. O sea, en este caso, la mano del deportista que está dando movimiento circular a ese martillo antes de lanzarlo, pues no, antes de lanzarlo. Correcto. Aquí tenemos entonces una trayectoria de una partícula determinada. Aquí tenemos los vectores tangenciales en diferentes puntos. La misma partícula, ¿no? La misma piedra amarrada a una piola, las estamos haciendo girar, ¿no? Las estamos haciendo girar en este sentido, vean, en este sentido. ¿Ya? Aquí en este punto está la mano del lanzador del martillo, ¿ya? Y este es el martillo, lo estamos haciendo girar. Entonces, en ese giro, ese vector se descompone en dos partes. En la aceleración tangencial, que pasa por un punto nomás en la trayectoria, y en la tangención, en la componente centrípeta, que es la que se ejerce sobre el centro del martillo. ¿Ya? La aceleración es una magnitud de tipo vectorial. El signo de la aceleración es muy importante y se lo determina así. Se considera positiva cuando se incrementa la velocidad del movimiento. Se considera negativa cuando disminuye su velocidad, se retarda o desacelera el movimiento. En el caso de que no haya variación o cambio de la velocidad de un movimiento, su aceleración es nula. O sea, cuando no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. O igual a cero. E indica que la velocidad permanece constante. Constante. O sea, como en el caso de un movimiento uniformemente continuo. Aquí tenemos ejemplo del movimiento de una partícula. En este caso son tres partículas diferentes. Un auto, un camión y una bicicleta. ¿Ya? Supongamos que este auto aumenta su velocidad. Entonces su aceleración va a ser mayor a cero. Aumenta su aceleración. Aquí tenemos un camión que va frenando, ¿cierto? Que va frenando. O sea, su velocidad va disminuyendo. En ese caso, la aceleración es menor a cero. O sea, aceleración negativa. Y en el caso de un corredor, un ciclista de velocidad que está ya dentro de una carrera y va a una velocidad permanente o igual o constante, en ese caso la aceleración es igual a cero. No existe aceleración porque no existe cambio de velocidad.
Correcto, no existe cambio de velocidad. Entonces, ¿qué es aceleración? Un concepto rápido. ¿Quién se gana un punto? Mario ya tiene medio punto. ¿Qué es aceleración? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cuando decimos... Este video es demasiado teórico. Nadie. Es el cambio de velocidad transcurrido en un punto A a un punto B. Bien, Mario. Bien, no está completo y te pondría 9 sobre 10. Pero vamos a ponerle un... Ya le regalé ya le puse los puntos de pasados, ¿no? Ahí está Mario. Ya, correcto. Seguimos entonces. Aceleración es el cambio de velocidad, nada más. Puede ser positiva, negativa o puede ser nula. Si no existe cambio de velocidad, no existe aceleración. Movimiento uniformemente acelerado. Alguien que sí, que no esté comiendo y sí pueda leer. Ruiz. Ruiz. Voy a comenzar a poner fuga. Prendan sus cámaras. Voy a tomar lista de nuevo. Katiuska, prenda su cámara. ¿Vio? Karen. ¿Qué pasó con Karen? Kevin, Carlos Medina. Tengo datos, listen. Se pone lento. Moisés. Nada con Kevin, tiene 2 dispositivos. ¿Y Karen? Karen, encienda su cámara. Profe. Encienda su cámara. Hacen dar hambre, se ponen a comer solos. Listo. Ahora sí, Katiuska, ya dejó de comer, vamos a la lectura. Dele. No está No compartido. compartido. Dele. A mí, profe, es que no lo escucho bien por el internet. Ya. Movimiento uniformemente acelerado. En el movimiento rectilíneo acelerado, la aceleración instantánea queda representada como la pendiente de la recta tangente a la curva que representa gráficamente la función b entre paréntesis t. Ya, profe. Sigo. Sí. Si se aplican las fórmulas anteriores al movimiento rectilíneo, en el que solo existe aceleración tangencial, al estar todos los vectores contenidos en la trayectoria, podemos prescindir de la notación vectorial y escribir simplemente, ya que en este tipo de movimiento los vectores y son paralelos, satisfaciendo también la relación. La coordenada de posición viene dada en este caso por un caso particular de movimiento rectilíneo acelerado. Es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración es además constante y por tanto la velocidad y las coordenadas de posición vienen dadas por... Correcto, entonces. Ya aquí vamos a
Definir las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos espacio o distancia, tenemos velocidad final, tenemos otra fórmula del espacio utilizando otros elementos, ¿ya? Tenemos velocidad final al cuadrado y tenemos espacio dependiendo de la velocidad. ¿Ya? Tenemos 5 fórmulas fundamentales en el MEDV. Vamos a ver cómo nos apoya este video a la explicación. No hay video que no tenga propaganda en YouTube. En 2010 me convertí en una de las primeras personas en América Latina. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también llamado por sus siglas MRUV. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. No lo olvides, solamente esas dos condiciones. Y el mismo nombre nos da algunas pistas. Es movimiento rectilíneo porque ocurre sobre una línea recta y uniformemente variado porque la aceleración es constante, uniforme, nunca va a cambiar. Perfecto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra bicicleta que avanza. Una pregunta, al hablar de aceleración constante, ¿cambia la velocidad o no? Sí, porque va acelerando cada vez más de la velocidad inicial. Pues. La primera parte estuvo bien, la segunda no. Aceleración constante quiere decir que el cuerpo va a mantenerse aumentando la velocidad uniformemente. O sea, si en este punto va a 8 metros por segundo, en este punto que es la mitad va a ir a 16 y en este punto de acá a 32. O sea, aumenta sustancialmente, aumenta equitativamente. ¿Se dieron cuenta? 8, 16, 32. Y ahí viene 40, 48, 56. ¿Me explico? Ese cuerpo va a ir viajando cada vez más rápido uniformemente. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sobre una línea recta con una aceleración constante de valor escalar de 1 metro por segundo al cuadrado. Como nuestra bicicleta avanza sobre una línea recta con aceleración constante, entonces podemos afirmar que avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora mi auto avanza sobre una línea recta con una aceleración constante de valor escalar de 3 metros por segundo al cuadrado. Como mi auto avanza sobre una línea recta con aceleración constante, entonces podemos afirmar que el auto avanza o desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay que tener en cuenta que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que permanece constante es la aceleración. La aceleración nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la velocidad, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aceleración no es lo mismo que velocidad. Para que esto se entienda mucho mejor, vamos a analizar el movimiento de nuestro auto, que habíamos dicho que avanzaba con MRUV, con una aceleración constante de valor escalar de 3 metros por segundo al cuadrado. La aceleración nos indica la variación, el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Para que se entienda mucho mejor, estos 3 metros por segundo al cuadrado, vamos a reescribirlos utilizando las propiedades de fracciones que ya conocemos. Estos 3 metros sobre segundo al cuadrado los vamos a colocar como 3 metros por segundo divididos entre segundo. O lo que es lo mismo, 3 metros por segundo divididos entre 1 segundo. Recuerda, la aceleración nos indica la variación, el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Ahora que ya lo tenemos reescrito de esta forma, la aceleración nos indica que en 1 segundo la velocidad va a cambiar 3 metros por segundo. Sí. En este caso, en el caso de nuestro auto, la aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, lo que nos indica es que en 1 segundo la velocidad va a variar, va a cambiar 3 metros por segundo. Vamos a decir que nuestro auto partía del reposo, es decir, que partía con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Luego de 1 segundo, ¿cuánto va a ser su velocidad? Ahí está, nos lo indica la aceleración. En 1 segundo, la velocidad va a variar, va a cambiar 3 metros por segundo. Por lo tanto, luego de 1 segundo, su velocidad va a ser ahora de 0 más 3, va a ser de 3 metros por segundo. Y luego de otro segundo más, ¿cuánto va a ser su velocidad? ¿Cuál va a ser su velocidad después de 1 segundo más?
6 metros. Correcto, 6 metros. Y si pasa otro segundo más. 12. 9. Va a aumentar de 3 en 3. 0, 3, 6, 9. Y así va transcurriendo el tiempo y ese auto va a ir cada vez más rápido. En cada segundo, en un segundo, la velocidad va a cambiar 3 metros por segundo. Por lo tanto, luego de ese otro segundo, la velocidad va a ser ahora de 3 más 3, va a ser de 6 metros por segundo. Y luego de un segundo más, ¿cuánto va a ser ahora la velocidad? Va a ser 6 más 3, 9 metros por segundo. Si se dan cuenta que el espacio que va recorriendo es cada vez mayor. El tiempo es el mismo. Un segundo pasa entre punto y punto. Un segundo y un segundo. Pero como va cada vez más rápido, la distancia recorrida va a ser mayor, si nos damos cuenta. ¿Ya? Este ejemplo lo vemos a diario y a cada rato, ¿no? Simplemente nos paramos en la calle y esto ocurre. En cada semáforo en rojo, todo vehículo parte de cero y va aumentando su velocidad y va aumentando su aceleración. ¿Se entiende? Entonces recuerda, velocidad y aceleración no son lo mismo y tampoco nos indican lo mismo. La aceleración nos indica el cambio, la variación de la velocidad por unidad de segundo al cuadrado. Entonces recuerda, velocidad ahora de 3 más 3 va a ser de 6 metros por segundo. Y luego de un segundo más, ¿cuánto va a ser ahora la velocidad? Va a ser 6 más 3, 9 metros. Nos damos cuenta, la aceleración de este vehículo es de 3 metros por segundo al cuadrado. 3 por 3 y 3 metros por segundo al cuadrado. Pero la velocidad va a ir aumentando porque la aceleración es positiva. Quiere decir que la velocidad va aumentando de 3 en 3, de 3 a 6, a 9, a 12, a 15 y así. ¿Ya? Entonces, si este auto iría a la misma velocidad, o sea, a 3, y aquí después de un segundo sigue a 3, y después del tercer segundo de tiempo sigue a 3, ahí no existiera aceleración. Por segundo, ¿se entiende? Entonces recuerda, velocidad y aceleración no son lo mismo y tampoco nos indican lo mismo. La aceleración nos indica el cambio, la variación de la velocidad por unidad de tiempo, mientras que la velocidad nos indica qué tan rápido, qué tan deprisa se mueve un objeto, aunque realmente también nos indica en qué dirección y en qué sentido lo hace. En este video, para hacer las cosas más sencillas, vamos a trabajar con la velocidad de forma escalar. Nos centraremos en qué tan rápido, qué tan deprisa se mueve un objeto. Si tu examen es dentro de 5 minutos y vas a llegar tarde, probablemente le digas al chofer que por favor meta la pata y vaya más rápido. Pero en el movimiento rectilíneo uniformemente averiado, no necesariamente la rapidez tiene que aumentar. También puede darse el caso de que la rapidez disminuya. Por ejemplo, la vez pasada iba yo muy tranquilo por la calle manejando mi tanque. Es cierto, reconozco que iba con exceso de velocidad. Cuando en eso, a lo lejos, escucho la sirena de una patrulla de policía y dije, uy, no, ya me metí en problemas. Para ahorrarme la tremenda multa voy a hacer algo bien sencillo. Voy a desacelerar de forma constante a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Voy a desacelerar de forma constante a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que nos indica estos 2 metros por segundo al cuadrado? Para que se vea mucho mejor, vamos a reescribirlo utilizando las propiedades de las fracciones. Esos 2 metros sobre segundo al cuadrado los podemos reescribir como 2 metros por segundo divididos entre segundo. O lo que es lo mismo, 2 metros por segundo divididos entre un segundo. Y nos indicaría que en un segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. ¿Sí? En cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. Y va a bajar porque esta es desaceleración. Muy bien. Inicialmente, el tanque avanzaba a razón de 30 metros por segundo. ¿Cuál va a ser su velocidad luego de un segundo? Para calcular la velocidad luego de un segundo hacemos uso de la aceleración, o en este caso, desaceleración. En cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. Luego de un segundo la velocidad va a ser 30 menos 2, 28 metros por segundo, muy bien. Y luego de otro segundo, ¿cuánto será la velocidad? Hacemos uso de la aceleración, o en este caso, desaceleración. En cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. Luego de ese otro segundo, la velocidad ahora va a ser de 28 menos 2, 26 metros por segundo. Y luego de un segundo más, ¿cuánto va a ser la velocidad? Va a ser 26 menos 2, 24 metros por segundo. Muy bien.
¿Ya? Entonces una aceleración negativa o desaceleración. Nuestro tanque avanza sobre una línea recta con aceleración o en este caso desaceleración constante. Como avanza sobre una línea recta con aceleración o desaceleración constante, entonces podemos afirmar que nuestro tanque desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Los problemas de MRV son como una película en la cual siempre van a aparecer 5 personajes. ¿Quiénes son? La distancia, que se representa con la letra D. El tiempo, que se representa con la letra T. Tenemos también a la velocidad inicial, que se representa como V sub 0. También a la velocidad final la representamos como V sub F. Y por último tenemos a la aceleración, que se representa con la letra A. Pero, ¿quiénes tienen los problemas de MRV? Vamos a aprender a reconocer cada una de estas variables mediante un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, recorriendo 75 metros en 5 segundos, con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 20 metros por segundo. ¿Quién es quién? En este ejercicio. Mucha atención. Mira, un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, avanza sobre una línea recta con aceleración constante, recorriendo 75 metros. Ahí está. ¿Qué es 75 metros? ¿Cuál de estas 5 cosas es? La D. Distancia, correcto, la D. Nuestra primera variable. 75 metros. ¿Esos 75 metros qué son? Son distancia, correcto. Porque en el sistema internacional la distancia se expresa en metros. Colocamos ahí nuestros 75 metros en la casilla de distancia. Recorriendo 75 metros en 5 segundos. Velocidad al inicio, velocidad inicial. V sub 0. Aquí tenemos ya aceleración que es de 2 metros por segundo al cuadrado, la hemos ubicado. Dice, el auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo. Inicia es velocidad inicial. Entonces ubicamos eso en velocidad inicial y lo termina, o sea, sería velocidad final de 20 metros por segundo. Velocidad inicial va a tener el valor de 10 metros por segundo. Muy bien. Y lo termina con 20 metros por segundo. Como ya sabemos, la velocidad en el sistema internacional se expresa en metros por segundo. Ahí tenemos una velocidad, pero no cualquier velocidad. Es la velocidad final, porque nos indican que el auto termina con 20 metros por segundo. Colocamos ahí en la casilla de velocidad final los 20 metros por segundo. Y listo. Ya sabemos cómo reconocer a cada una de las variables que van a aparecer en los problemas de MRV. Si buscamos en los libros las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a ver algunas fórmulas muy extrañas y complicadas, empezando por las fórmulas vectoriales, las cuales pueden poner nuestra vida de cuadritos. Para hacer la cosa mucho más sencilla, vamos a emplear las fórmulas escalares. ¿Y en qué consisten? En las fórmulas escalares, la aceleración y la velocidad van a aparecer en su forma escalar, es decir, van a estar expresadas mediante un número acompañado de una unidad de medida. Un número acompañado de una unidad de medida. En este caso, el valor de la aceleración es de 3 metros por segundo cuadrado. Un número 3 acompañado de una unidad de medida, metro por segundo cuadrado. En este caso, a la velocidad también la tenemos en su forma escalar, porque está representada simplemente como un número 5 acompañado de una unidad de medida, metro por segundo. Y así la cosa va a ser mucho más fácil. Estudiemos ahora nuestras 4 fórmulas escalares que nos permiten relacionar las variables que aparecen en los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y como les había comentado hace un ratito, los problemas de MRV son como una película en la cual siempre vamos a tener a 5 personajes. ¿Quiénes son? Son la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad... Ya jóvenes, nos cogió el tiempo. Ya les hice el capture, ¿no? Sí. No se olviden de mandar esos trabajos de investigación. Tomen en serio la materia. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a dejar ese video resaltado con rojo. Copiar. ¿Ya? ¿Quién es la asistencia? ¿Quién es Sol?
Yo, profe. ¿Quién es usted? Cintia, pues. ¿Y brava todavía? Si llega tarde. No estoy brava, así mismo. Usted ya comió, ya durmió y nosotros aquí en clase. Ni he comido hoy, estoy con hambre. No le contesto mejor porque para la próxima invite. Ya está bien.